Hoy hacemos un top muy especial. Hoy hablamos del cine de acción y vamos a ver qué películas de ese género, del género de acción, están dentro del top 250 de la Internet Movie Database. Ya sabéis, la base de datos más importante sobre cine de Internet. ¿Cuántas pelis de acción habrá dentro de ese top 250? Pues venid con nosotros y lo descubriréis. Os llevaréis alguna sorpresa y alguna puede que no agradable. Así que empezamos. Pues sí, como hicimos con el western, nos fuimos al IMDb a buscar qué westerns estaban dentro del top 250 y nos llevamos una bastante desagradable sorpresa que podéis ver en el vídeo cuyo enlace dejaré por aquí arriba. Así que ahora hemos decidido, después de hacer una encuesta dentro de nuestras redes sociales, hacer uno sobre el cine de acción. ¿Cuántas pelis de acción, clasificadas como acción dentro del IMDb, están dentro de su top 250? Hemos descartado las pelis de superhéroes, porque esas irían en un top propio, porque ya es un subgénero propio. Comentaros también que el género de acción, como lo conocemos, nació a partir de los años 70, porque antes de esa década, realmente el cine de acción era el cine del oeste. El cine de los años 40, 50, 60 de acción era el cine del oeste. En los 70 y 60 también apuntó un poco el cine de gángsteres, el cine negro, ¿no? Como un poco de acción. Pero realmente el cine de acción, como lo conocemos, nació en los 80. Así que vamos a ver cuántas pelis dentro de esa categoría están en IMDb, en el top, que ya os digo, son 250 películas. ¿Cuántas de esas 250 películas son del género de acción dentro del top? Y sin más dilación, empezamos con la número 1 del top 250 de la IMDb y veremos en qué puesto se encuentra. Empezamos. En el número 1 de películas de acción de IMDb tenemos ni más ni menos que a Matrix, de las hermanas Wachowski, en el puesto 17. Matrix es, sin lugar a dudas, la película que revolucionó el género de acción, es un antes y un después, y que provocó además decenas de imitaciones. Las Wachowski mezclan en una coctelera decenas de referencias que van de los cómics al manga y al anime, pasando por la literatura de ciencia ficción, y nos traen una película de acción y ciencia ficción que contiene decenas de momentos icónicos y la convierten en la película más importante del género de acción de los 90 a la actualidad. En el número 2 de la lista de IMDb de mejores cintas de acción tenemos Terminator 2 en el puesto 28. El film de James Cameron que, al igual que Matrix, dio un paso más allá en el género con un uso inteligente, brillante y original de unos asombrosos efectos especiales en una película de acción llena también de referencias, desde Valor de Ley a relatos y episodios de series televisivas muy similares de ciencia ficción clásica, englobada en el género de la ciencia ficción, icónica, espectacular y cuya influencia aún se nota en la actualidad. En el número 3 del top 250 de la IMDb encontramos El Profesional, León, en el puesto 40, dirigida por el siempre interesante Luc Besson, ya sabéis, director, entre otras, del Quinto Elemento. Destaca muy especialmente por su protagonista, el gran Jean Reno, en posiblemente uno de los mejores papeles de su carrera, como un entrañable asesino a sueldo que debe ayudar a una niña, interpretada por una jovencísima Natalie Portman, en un papel muy difícil y que, solventa con gran facilidad, enfrentados a un excesivo y sobreactuado, pero divertidísimo, Gary Oldman. Una joya del cine de género con brillantes escenas de acción, con ese toque europeo tan de Besson y con, sobre todo, un estupendo guión y unos actores brillantes. En el número 4 aparece Aliens, El Regreso, en el puesto 69 del top 250 de IMDb en cintas de acción. De nuevo, James Cameron haciendo una secuela que se aleja de su precedente, cambiando el terror por la acción, en un marco de ciencia ficción, con, de nuevo, decenas de escenas icónicas, acción impresionante, una Sigourney Weaver brillante como heroína de armas tomar y un ritmo impecable que te mantiene pegado a la butaca. En el número 5 de películas de acción tenemos Hit, en el puesto 111 del top 250 de la IMDb.
Michael Mann dirige una cinta de acción de ritmo pausado, pero cuando acción estalla, madre mía. La escena del tiroteo en las calles tras el atraco al banco es considerada, casi de manera unánime y con razón, una de las mejores escenas de acción de todos los tiempos, con actores de la talla de Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer. Sin duda, una joya del género de acción. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 6 llega La jungla de cristal, Die Hard, en el puesto 118 del top 250 de la IMDb. Para el que os habla, y sin ninguna duda, la mejor cinta de acción de todos los tiempos. Dirigida por un John McTiernan en estado de gloria y protagonizada por un Bruce Willis en su más carismática plenitud, enfrentado a un excelso Alan Rickman que interpreta a uno de los mejores villanos de la historia del cine. Momentos espectaculares, escenas de acción emocionantes y un guión redondo la elevan al Olimpo del género. O sea, aunque esté en el número 6, en el puesto 118 de la IMDb, es para nosotros la mejor cinta de acción que está en este top del IMDb y posiblemente de la historia. En el número 7, tenía que aparecer por aquí, tenemos a Kill Bill Volumen 1 en el puesto 151 del IMDb. Tarantino mezcla decenas de referencias en su coctelera particular, pariendo un film de acción a base de set piece que homenajean a diferentes variantes del género de acción, sobre todo de influencia oriental, de forma brillante y con momentos francamente espectaculares. Y con un reparto estelar, como es habitual en él, donde destaca una Uma Thurman que lo da todo en su interpretación y en las escenas de acción. Así que ya tenemos nuestro Tarantino en la lista, uno de los mejores referentes del cine de acción, sin duda, un cine de acción peculiar, sangriento, duro, seco, pero que la verdad merece estar en este top. Y lo tenemos aquí, en el número 7 o en el 151 del IMDb. En el puesto número 8 tenemos Mad Max Fury Road. En el puesto 184 del IMDb, aquí George Miller, con casi 80 años, nos hace una obra maestra del género de acción en una película que es prácticamente en su totalidad, una persecución automovilística, sin apenas diálogos y con unas escenas donde cobran protagonismo la acción real, sin uso de FX digitales, salvo de forma puramente cosmética, con momentos puramente físicos, cuya brutalidad nos deja anonadados y en el filo del asiento todo el metraje, y con unas interpretaciones ajustadas, especialmente en una brillante Charlize Theron, bien acompañada por un silencioso Tom Hardy. De esta película y del resto de la saga hablamos largo y tendido en nuestro especial Mad Max, cuyo enlace os dejo aquí arriba. Así que en el puesto 8, 184 del IMDb, Mad Max Fury Road. Segundo, sin lugar a dudas, la mejor película de acción del siglo XXI puede ser. Y para terminar, en el número 9 de películas de acción del top 250 del IMDb, no hay más, tenemos 9 películas de acción dentro del top 250 de IMDb, aunque dentro de las bases que hemos marcado, es decir, hemos dejado fuera el cine de superhéroes, tenemos a The Terminator en el puesto 219. Otra vez en James Cameron, ya es la tercera vez en la lista, con otra cinta de acción y ciencia ficción que revolucionó el género en los 80, sabiendo de nuevo, o de primeras, utilizar de forma correcta unos inteligentes efectos especiales, con un guión lleno de referencias. Algunos hablarían de plagios, pero bueno, es James Cameron, se lo podemos permitir, pero que funciona como un reloj y un reparto encabezado por un aterrador en su imparable insistencia, Arnold Schwarzenegger, y una aparentemente frágil Linda Hamilton como Sarah Connor, que se convertiría en un icono como heroína de acción. Escenas espectaculares e inolvidables, con momentos brillantes de pura acción, como el asalto a la comisaría, convierten a esta película en una obra maestra del género, sin ser precisamente de las más caras. Y ya, no hay más películas de acción en el top 250 de IMDb. Echamos de menos películas icónicas como Arma Letal, John Wick o Transporter, por nombrar solo 3, aunque hay que reconocer que las que están estarían en cualquier top del género de acción que se precie. Pues hasta aquí el top de películas de acción que están dentro del top 250 de la IMDb.
os ha llamado la atención alguna o os ha sorprendido la falta de otras, que ya nombramos al final de nuestro vídeo cuáles de nuestras favoritas no están en este top de 250 películas de IMDb. Ponerlo todo en caja de comentarios, como siempre, y juntos haremos una lista, creo que un poquito mejor que la de IMDb, aunque hay que reconocer que las pelis de acción que están son bastante buenas y la mayoría de ellas estarían en cualquier top de acción que se precie. No ha pasado lo mismo que pasó con el género western, el enlace lo vuelvo a dejar por aquí, para que veáis que la comparación no es precisamente la misma. Esperamos que os haya gustado este top y que esta introducción dentro del mundo de la acción os guste tanto como la del género western, pero ojo, que el western no lo dejamos. El siguiente vídeo seguramente sea de western, hablaremos de un par de películas desconocidas que andan por los diferentes canales, así que seguirnos si todavía no lo seguís, dar a la campanita, dar a me gusta, comentar, sobre todo comentar, nos encantan vuestros comentarios y compartir nuestro contenido. E incluso podéis convertiros en amigos del canal por un módico precio de 0,99 céntimos de euro al mes y tendréis acceso a contenido exclusivo y un día antes a estos vídeos de los viernes. Así que nada, un fuerte abrazo y de todo el equipo de Placeres Culpables, que hay mucha gente aquí detrás, y nada, un saludo a todos nuestros amigos de Placeres Culpables. Hasta ahora.